La segunda vez que terminé en la calle fue por enamorarme de un hombre que jamás había visto. Y cuando digo jamás, es jamás. Nunca habíamos hablado por WhatsApp, nunca habíamos hablado por teléfono, nunca nos habíamos hecho una videollamada. Lo único que yo conocía de él era su voz. ¿Y cómo? A través de la música. Su voz, pero también algunas fotos. Solo algunas fotos. Pero para llegar a esa noche tengo que volver un poquito atrás. Debo decirte que yo llevaba 22 años casada, tenía una hija de 19 años y una vida completamente armada. Y además de todo, estaba estudiando en la universidad. Esa vida perfecta de 22 años de matrimonio con una hija de 19 años un día se destruyó cuando me enteré que mi marido me estaba engañando por internet. ¿Y cómo? A través de mi hija. Pero eso ya te lo conté en mi historia anterior. Y no pude perdonarlo. Esa es la realidad. Jamás pude olvidar lo que él me hizo. Pero tampoco me pude ir enseguida de ese lugar. Seguimos viviendo los tres en la misma casa. Yo intentando saber qué es lo que ahora yo iba a hacer. Porque en ese momento no estaba trabajando, yo estaba estudiando en la universidad. Me faltaban 2 años para recibirme. Y no tenía forma de irme de donde estaba. O sea que durante el día estudiaba y en la tarde, noche, tenía que regresar al hogar con el hombre que me había engañado de la manera más perversa. La realidad es que necesitaba escapar de ese dolor, de ese profundo dolor. ¿Y cómo lo encontré el escape? A través de la música. Descargando una app de música que un día me apareció mágicamente en mi celular. Nunca me voy a olvidar. Star Maker, La Voz. La descargué y empecé a crear música. Empecé a cantar. Y ahí me cambió todo. La realidad es que esa aplicación para mí era el escape perfecto. Cantaba, me desconectaba, me desestresaba. Yo estaba en una época de muchísimos exámenes, estudiaba muchísimo y en algún momento siempre encontraba para subir una canción. Y mi canal de música empezó a ser un éxito. Me seguía muchísima gente comentaba mis canciones. Yo no lo podía creer porque la música siempre había estado en mi corazón y me fascinaba cantar además. No buscaba pareja, no buscaba amigos, buscaba desestresarme y compartir lo que en ese momento a mí me estaba pasando a través de mi voz. Dentro de esa aplicación se formó un mundo precioso, con gente de todos lados. Tenía de España, tenía de Argentina, tenía partes de Uruguay, tenía de todos lados. Me comunicaba con ellos a través de la música y la gente comentaba mis canciones. Se abrió algo a nivel internacional de amistad espectacular. Entre ese grupo de amigos apareció un argentino que cantaba cuartetos y además cantaba canciones de Ricardo Arjona, con una voz muy particular, muy parecida a Ricardo Arjona en realidad. Él no era la única persona que me comentaba las canciones, él era parte de un grupo gigante que ya lo hacía. Hacía mucha gente de España y yo no lo podía creer. Pero ese argentino cuartetero y cantante parecido a Ricardo Arjona en su voz me llamó mucho la atención y empecé a escuchar mucho sus canciones y él a escuchar las mías. La realidad es que todo esto fue súper divertido. Yo subía una canción, él la comentaba o me respondía con una canción de él y era todo muy gracioso. Y así lo hacían otras personas, compitiendo y jugando a este mundo tan mágico de la música. Hasta que un día, pasado 15, 20 días, me dice, ¿sabés que esta aplicación tiene un chat, verdad? Y yo le digo, no tenía idea. Me dice, vamos a hablar en el chat. Y yo obviamente le dije, sí. Y nos pusimos a conversar. Ojo, yo esto lo hacía delante de mi hija y de la persona con la que vivía, que en ese momento era mi marido, porque no estábamos todavía separados. Estábamos viviendo en la misma casa, pero no teníamos ningún tipo de contacto ya. Ningún tipo. Ni siquiera un beso. Al inicio teníamos alguna conversación que otra, algún chiste que otro. Después eso se fue haciendo muchísimo más seguido. Hablábamos de mañana, de tarde, algunas veces de noche, cuando salía de dar un examen. Y él se volvió mi mejor amigo. El que sabía todo lo que hacía en cada momento. Y no, todavía no lo había visto en persona, ni físicamente, ni sabía cómo era su cara, solamente a través de la foto. Ahora seguramente llega la parte en la que ustedes no van a entender. Yo me enamoré como nunca me había enamorado en la vida. Nunca me había enamorado así.
y me enamoré de una voz y de la persona que estaba detrás de esa voz y de esas fotos que yo conocía. No es fácil de digerir y comprendo que en este momento ustedes estén pensando, esta mujer está loca, esta mujer le falla, porque mi vida ha sido muy rara, mi vida ha sido muy diferente, creo que a la mayoría de las vidas de las personas normales. Y quiero saber algo, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que uno realmente puede enamorarse de una persona a la que nunca vio a través de su voz solamente? ¿Se puede? La primera en decir te amo fui yo. Yo lo encaré y le dije, estoy enamorada de vos. Y él fue como, ¿qué? Nunca me voy a olvidar, se lo dije cuando estaba en el ómnibus, bus en otras partes del mundo. Y me dijo, ¿cómo que estás enamorada de mí? Sí, yo te amo. Y él me dijo, ¿pero estás segura de lo que estás diciendo? Sí, yo te amo. No lo podía creer. Su reacción me dejó un poquito... Ahí empezó el primer problema. Estábamos los dos enamorados y yo estaba viviendo bajo el mismo techo que mi pareja de 22 años. Y esa persona me estaba empezando a hacer escenas de celos como nunca me las había hecho en la vida. Un día mi marido me encara y me dice que debo dejar de hablar con él por teléfono, de chatearme con esa persona, que al final estaba haciendo lo mismo que él había hecho, que estaba en la misma situación, y a mí me parecía como bastante increíble lo que me decía, porque no estábamos en la misma situación. Yo ya estaba separada de él. Pero me hizo muchísimas escenas de celo. Y bueno, yo estaba con mi hija, que ya tenía 19 años ella, pero es como que me chocaba mucho la situación. Y decidí cortar todo el lazo con él, con la voz. ¿Sabes cuánto tiempo aguanté sin hablarle a la voz? 3 días. Y fueron los peores 3 días de mi vida. Sentía que se me rompía el corazón. Necesitaba escucharlo, tenerlo ahí y decirle todo lo que a mí me estaba pasando y no podía. Hasta que un día dije basta, ya terminó. Necesito entrar a la aplicación y hablar de vuelta con él. Cuando entré, no lo podía creer. Entré en la aplicación y lo primero que veo es que él había publicado una canción de Ricardo Arjona que se llamaba Solo quería un café. Y tenía una dedicación. Esa dedicación era hacia mí. No me voy a olvidar nunca. Y lo que dice la canción es demasiado especial. Demasiado especial. Fue tan fuerte ese mensaje que decidí acabar con todo. Terminar con la relación, que ya estaba terminada. Hablar con mi hija y explicarle todo lo que había pasado, aunque ella ya sabía el 80% de lo que estaba pasando. Me senté, hablé con ella y luego con el padre. ¿Viste cuando intentás hacer las cosas bien y vas de frente, encarás a la persona y le decís, no te voy a poder perdonar jamás, la realidad es que lo que me hiciste fue muy fuerte y no lo voy a poder olvidar y quiero hacer mi vida, quiero que tú vayas por un lado y yo por el otro, vamos a hacer las cosas bien, vamos a separarnos dignamente, respetando la cantidad de años que hemos estado en pareja y todo termina muy mal. Él terminó en el piso llorando, tirándose y arrastrándose como en la vida lo vi. Jamás había llorado por mí. Y diciéndome que me iba a recuperar, que iba a hacer todo para recuperarme. O sea, todo lo que no hizo los 22 años anteriores, lo iba a hacer en ese momento. No me quedó otra que ser cruel y decirle, lo lamento, pero yo ya estoy enamorada de otra persona. Y ahí se desató el infierno en la tierra. Y conocí a la verdadera persona con la que había vivido 22 años de mi vida. Y no fue buena. Me agarró del brazo, era de noche. Me agarró del brazo de madrugada, 1 o 2 de la mañana. Y me dijo que me iba a ir de la casa. Que yo me iba de la casa porque yo había sido infiel. Me agarró mi cartera y me dijo, juntate unas pocas cosas y te llevas lo que tenés en la cartera nada más.
Él me saca mi celular para que yo no me pueda comunicar con absolutamente nadie, obviamente tampoco con él, con la voz. Y mi hija me dice, mamá, toma mi celular, lo tira para dentro de mi cartera. El tercer nombre es él, pero estaba en coreano. Me dice, es el tercero. Y yo rogando que por favor que fuera el tercero realmente. Me agarró del brazo y me echó como un perro a la calle. A la mujer que vivió un año en la carpa con él, construyendo las casas desde los cimientos. A la mujer que pasó hambre, que lloró de hambre antes de que su hija naciera. A esa mujer. A la que estudió y puso muchísimos ovarios para salir de donde estaba. A la que engañó. Otra vez en la calle. Por segunda vez. Mientras él me sacaba de la casa y me iba echando a la calle como un perro, me iba diciendo que a mí me iban a meter en trata de blancas, que yo estaba pensando en irme a otro país con una persona que realmente no conocía, que seguramente iba a terminar desapareciendo y no viendo nunca más a mi hija. Me llenó de la cabeza de una manera que yo entré en pánico y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que él tiene razón y yo me estoy metiendo en algo que no sé, que no conozco? No me importó. Perdido por perdido. Me fui llorando desconsoladamente. Ese dolor que yo sentí ahí cuando me fui de esa casa, es calcado el mismo dolor que sentí cuando mi madre me echó de su casa. Exactamente igual. Un dolor, un llanto que no podía parar con nada. Un dolor en el pecho, una angustia, una desesperación de sentirme sola en el mundo y no tener nada ni nadie. No tenía nada ni nadie. Solo a esa persona que estaba en un teléfono, que no sabía si realmente era verdad. Lo llamé, encontré el número, el tercer nombre era el de él. Lo llamó por teléfono, llorando a mares y diciéndole que me dijera que realmente todo lo que estábamos viviendo era verdad y que no era una mentira. Él me dijo que me quedara tranquila y que fuera a la casa de alguna amiga, de alguien. Yo no tenía amigas. Tenía gente conocida, pero no tenía amigas. Yo era una persona muy solitaria. Pero fui a la casa de una vecina que tenía cercana. Que bueno, en ese momento me ayudó, pero después me enteré que había sido parte de la historia de mi marido también. Entonces, Daniel, la voz, se llama Daniel. No tenía tarjeta de crédito. Él se encontraba en Tierra del Fuego. Yo no sé si esto lo dije alguna vez. En Río Grande, Tierra del Fuego. A 3.500 kilómetros de donde yo estaba. Yo estaba en Montevideo, en la otra punta del mundo. Muy lejos. Y sin tarjeta de crédito. Y él me dice, era de madrugada, ya eran como las 2 de la mañana. Me dice, espera un momento, yo resuelvo, yo salgo de mi casa, voy a hablar con un amigo mío, a ver si él tiene tarjeta de crédito y ahora resuelvo. Y yo me fui a la casa de ella pensando, ¿qué hago? Si él no puede resolver algo, ¿yo cómo resuelvo? ¿Qué voy a hacer? Ese amigo, Ariel, muchas gracias, compró el pasaje, pero hacia Córdoba, La Falda. Y ahí conocí a mis suegros, antes que a él. Sí, increíble. 30 de noviembre llegué a La Falda. Llegué a La Falda con mucho miedo. En el camino hablaba con mi profesora explicándole que no iba a poder hacer el último examen del segundo año, y me dijo que yo iba a terminar mi carrera en algún momento, que ahora fuera por mi futuro. Gracias, Ana. Y con el terror en la sangre, porque sí tuve mucho miedo, mi hija tuvo mucho miedo también, porque no sabía a qué iba. Me fui hacia Córdoba, La Falda. Y ahí me recibió mi suegra. Nunca me voy a olvidar. Me vio, me abrazó y me dijo, qué hermosa historia de amor y todo lo que has dejado por él. El 6 de diciembre fue mi cumpleaños. Festejé mi cumpleaños, me hicieron una torta hermosísima, pero yo todavía no lo vi a él. Yo todavía no lo había conocido. Seguíamos por teléfono.
con miles de incertidumbres en mi cabeza. ¿Se dice así? No sé, pero no voy a editarlo porque siento que todo tiene que salir como realmente me pasó a mí. Así que si encuentran errores, es propio de la no edición. Él llegaba de Tierra del Fuego hacia Córdoba La Falda el 16 de diciembre, porque él empezaba sus vacaciones, terminaba de trabajar en Tierra del Fuego, en Río Grande, y se iba para La Falda. Él se suponía que llegaba el 16 de diciembre a las 10 de la mañana, pero me engañó. Eran las 4 de la mañana del 16 de diciembre y yo estaba durmiendo y en un momento, con todo oscuro, se abre la puerta y veo una luz. Abro los ojos y veo una luz. La luz de un celular que avanzaba hacia mí. Cuando entra me dice, llegué mi amor. No lo voy a olvidar nunca. No prendimos la luz. Nos besamos, nos tocamos, nos acariciamos, nos mimamos mucho tiempo y luego prendimos la luz. Todavía me emociono después de tantos años, ¿eh? Solo te puedo decir, valió la pena. Llevamos 9 años juntos, tenemos un nene de 5 años, mi hija está cerca de mí en Andorra, yo vivo en España. Yo me recibí de licenciada en neumocardiología porque él me ayudó también a hacerlo. Él dejó todo en Tierra del Fuego, pusimos todo en un camión y viajamos en ese camión con toda la mudanza hacia Uruguay para terminar mi carrera. Y luego emprendimos nuestro sueño hacia España. Así que todavía se me erizan los pelitos de la piel. ¿Final feliz? Ojalá que sí. Ojalá sea por muchísimo tiempo más. Esta es mi historia como las anteriores que te conté. Son todas historias reales de mi vida. Son cosas que realmente me han pasado a mí. No he omitido nada, ni he exagerado, ni he mentido en absolutamente nada. Es mi vida. Aunque parezca loca, aunque parezca irreal, aunque parezca mágica, es mi vida. Espero que te guste y si tenés algo mágico y loco que contar como yo, escribime en mi formulario de Google y yo voy a contar la historia como si fuera propia. Muchas gracias por escucharme. Besos.